¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes, excelente tarde a todos. Espero que estén muy bien en sus casas, espero que ya se estén preparando para el ejercicio que vamos a hacer. Hay por ahí algunas inquietudes referentes a algún documento que está circulando por ahí respecto a los días de calendario académico, qué días vamos a regresar a la escuela y qué días nos vamos a regresar. Hasta donde se sabe, ese documento es simplemente una propuesta. Les pido que aguarden, por favor. Las autoridades ya nos dirán en tiempo y forma cómo vamos a reanudar, cuál va a ser la manera de calificar este semestre, ya sea en línea o presencial. Y pues no sabemos, vamos a esperar pacientemente. Estamos a mitades de mayo prácticamente y todavía nos quedan por ahí algunos temas que aterrizar. Entonces, no se espanten, no empiecen a hacer especulaciones. En algún momento dado pues nos van a dar las instrucciones correspondientes y hasta que no sea oficial cualquier tipo de información, por favor no especulemos porque luego eso nos hace tomar decisiones incorrectas. Entonces sean pacientes y bueno, pues ya estamos en los últimos temas de esto que es el curso de prácticamente amparo. En la parte general, una de las materias más interesantes de la carrera a nivel constitucional. Constitucional en su manera adjetiva. Y el día de hoy, de los últimos temas ya, no por ello de los menos importantes, vamos a analizar por ahí el tema de las responsabilidades y las sanciones en materia de amparo. En la próxima sesión vamos a aterrizar concretamente cuáles son los delitos en materia de amparo, que es un capítulo de delitos especiales. No quiero terminar este curso sin especificarles cuáles son los delitos en materia de amparo. Los tienen que saber, los tienen que conocer para que su ejercicio profesional, si están del lado del litigio, si están del lado del servicio público de carrera, pues bueno, ustedes sepan cuáles son las conductas concretamente que están prohibidas por la ley, ¿ok? Pero el día de hoy nos vamos a abocar específicamente al tema de responsabilidades y sanciones, cómo es que los jueces pueden cumplir sus determinaciones, y obviamente nos estamos refiriendo a los jueces federales que conocen de amparo, que conocen juicios federales. Nos referimos a los juzgados de distrito, a los tribunales unitarios de circuito, tribunales colegiados de circuito y Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ustedes ya lo sabrán. Y bueno, pues recuerden ustedes que para hacer cumplir de manera forzosa sus determinaciones, las autoridades jurisdiccionales federales pues pueden ejercer una facultad, que es la coacción. Recuerden que las normas jurídicas son coercibles, sus determinaciones se pueden exigir a través de la fuerza. Y vamos a dar pie entonces a ello. Vamos a hablar entonces de las medidas disciplinarias y de las medidas de apremio. Hay que distinguir. Las medidas disciplinarias son para que las partes o los involucrados en una audiencia o en un lugar, en un recinto judicial en un momento dado, guarden compostura y actúan como adultos. Ya saben ustedes que en las audiencias estamos supeditados a verificar y a ser testigos de todo tipo de actos, personas que pierden el control, personas que pueden llegar incluso al tema de los golpes. Y las medidas de premio son cuestiones distintas, son aquellas medidas que van a utilizar los jueces para exigir el cumplimiento de sus determinaciones a través de la fuerza. Son cosas muy distintas. Entonces, primero vamos a hablar de las medidas o correcciones disciplinarias que van a imponer los juzgadores federales. Están en un recinto público, vamos a suponer que estamos en una audiencia. Si las partes pierden el control o actúan con violencia o se desapegan a la norma, pues como correcciones disciplinarias, el juez en primer lugar va a poner una multa. Esa es la primera medida disciplinaria. Y en segundo lugar, pues puede pedirle a las personas que abandonen el recinto judicial, que abandonen el juzgado. Esa es la segunda medida disciplinaria. Si lo estima conveniente, el juez en un momento dado puede solicitar que la audiencia se celebre de manera pública o privada. En un momento, recuerde que las audiencias son públicas naturalmente, pero si el juez lo considera prudente y se cerció de que las condiciones no pudieran ser las más óptimas, pudiera escoger esta opción, llevar la audiencia en un momento de carácter privado, ¿ok? Sin que vea o esté presente cualquier otra persona, para poner un poquito más difíciles las cosas, ¿ok? Entonces, establecer audiencias de manera privada, correr a las personas o bueno, de pedirles que se retiren del recinto judicial, imponer una multa. Y recuerden ustedes que todas las autoridades policíacas deben de está al servicio de los juzgadores para evitar cualquier tipo de contingencia incómoda, ¿ok? Vamos a hablar entonces ahora de las medidas de apremio. ¿Cuáles son las medidas por virtud de las cuales los juzgadores
pueden imponerse para exigir el cumplimiento forzoso de sus determinaciones. Y otra vez nos encontramos en primer lugar con la multa. Las multas generalmente deben ustedes de saber que se cuantifican en salarios mínimos o en unidades de cuenta. Unidad de cuenta es una nueva tasa, una nueva manera de establecer. Se establece también por parte del gobierno, igual que los salarios mínimos, y a veces la ley puede establecer 500 unidades de cuenta, 1000 unidades de cuenta, dependiendo del caso. En el caso de la ley de amparo todavía hablamos de salarios mínimos y las sanciones tipo multa. Ahorita vamos a ver más adelante algunos supuestos. Todas se implican o todas se calculan con base en salarios mínimos. Además hay una relilla por ahí, una regla específica que dice que los jornaleros y los trabajadores no se les podrá imponer una multa superior a un día de salario, un día de trabajo, porque pues bueno, esto atentaría contra sus derechos fundamentales. Además no se podrán aplicar multas contra los actos referidos en el artículo 22 constitucional, que son penas inusitadas, o contra algún tema de incorporación forzosa a la Fuerza Aérea y a las fuerzas militares mexicanas. Esto también lo habíamos comentado. O en el tema o temas referentes a privaciones ilegales de la libertad, también ahí no se aplican multas, concretamente a terceros perjudicados, a quejosos y a los abogados, porque esas personas como parte inherente del juicio de amparo, partes inherentes del juicio de amparo. Naturalmente los abogados no somos parte, pero manejamos todos estos asuntos en representación de nuestros clientes y nosotros representamos ya sea terceros interesados o a quejosos, estamos íntimamente relacionados y tanto quejosos como terceros interesados como incluso abogados nos pueden imponer multas o medidas disciplinarias. Entonces por eso les comento ese tipo de cosas. La clase de hoy es muy importante porque también como abogados debemos saber que estamos supeditados a que nos impongan una multa o una corrección disciplinaria. Podrían llegar en algunas materias como en la penal a los abogados en poner arresto de 36 horas o de lo que estime conveniente la autoridad en un momento dado, ¿ok? Vamos a hablar de algunos supuestos por virtud de los cuales se pueden establecer multas y medidas disciplinarias para que ustedes también lo sepan. Y que de manera muy concreta podamos referirlo en el examen, ¿ok? Algunos de los supuestos que ameritan multa o medidas o correcciones disciplinarias, medidas disciplinarias. Vamos a hablar los promoventes Vamos a pensar en los promoventes que no tengamos personalidad acreditada. Si yo planteo un juicio de amparo y voy representando a una persona moral o incluso una física a través de un poder, si yo sé en un momento dado que no tengo los documentos suficientes o está mal hecha mi documento o mi poder notarial, si de antemano sé que mi representado no está bien representado porque hay carencia precisamente en ese acto de representación, evidentemente aquellos que sabiendo que no van representando adecuadamente a sus clientes se les impone una multa que puede ser entre 30 y 300 días de salario o 300 días multa, ¿ok? ¿Qué pasa si soy defensor y no me acredito debidamente? Aquellas personas que se ostentan como defensores y no acreditan debidamente ser licenciados en Derecho o no acreditan debidamente sus facultades para representar, pueden ser acreedores a multas, a 10 multas, a una pena entre 50 y 500 días multa. Eso también es un poquito más sancionado porque la parte de la representación sí afecta a las partes definitivamente. Luego, aquellos que tengan conocimiento de que murió el quejoso o el tercero interesado y no lo hagan saber en un momento dado al juzgador, yo ya sé que se murió el quejoso o el tercero interesado y pudiera estar ya sin materia prácticamente la litis, pudiera segurecerse el juicio, se van a aplicar entre una sanción de 30 a 500 días multa. Es importante ser del conocimiento si yo lo sé, si es que lo sé, ¿ok? Aquellas oficinas públicas, porque también entre oficinas se llegan a comentar o llegan a transmitir información referente a cuestiones de amparo, aquellas oficinas públicas que no transmitan los mensajes solicitados por los jueces federales, se les impondrá, fíjense, esta sanción está un poquito más elevada, de 100 a 1000 días multa. Es importante, las oficinas
que no transmitan ese tipo de información, se les sanciona de 100 a 1000 días multa. Y aquellas autoridades responsables que no proporcionen el domicilio del tercero interesado cuando sí se los requiera la autoridad o la autoridad jurisdiccional de carácter federal, también se les sancionará entre 100 y 1000 días multa. Es importante también si alguna de las autoridades tiene algún dato esencial para seguir substanciando la litis en tiempo y forma, si no lo hacen saber, pues bueno, serán sancionados con 100 a 1000 días multa, si es un poco más fuerte esta sanción, ¿ok? Algunas autoridades responsables que se nieguen a recibir notificaciones, porque también recuerden ustedes que es posible, que generalmente no es así, pero las autoridades a veces pudieran llegar a hacerlo. ¿Sabes qué? No quiero recibir ningún tipo de notificación por parte del juzgado federal. Si se niegan a recibir cualquier tipo de notificación, también se les sancionará con una medida de 100 a 1000 días multa. Es importante. Las oficinas públicas que no envíen oficios, vamos a pensar en correos. Yo estoy solicitando a lo mejor que requieras un informe y se me ocurre mandarlo por correo, una oficina pública que no quieran enviar documentos, también se les va a sancionar con una sanción que puede ser de 10 a 100 días multa. Es importante, ¿ok? Algún servidor público, vamos a pensar en un servidor público que no practique bien las notificaciones de manera dolosa. Yo quiero beneficiar a alguna de las partes y bueno, voy a practicar una notificación inadecuadamente para sancionar o más bien para beneficiar a alguna de las partes que pudiera ser un tercero interesado o un quejoso. Va a haber una sanción que puede oscilar entre los 30 y los 300 días multa. Es importante. Ahora, yo como particular, si designo una autoridad responsable, si vamos a pensar que yo planteo una demanda de garantías y designo una autoridad que yo asumo o indico como responsable, sabiendo que no lo es, con la específica intención de que le toque conocer o sea competente un juez específicamente que a mí me interesa, es decir, quiero manipular el sistema para que conozca un juez y yo sea favorecido, que tenga competencia, y por esa razón señalo una autoridad responsable sabiendo que no lo es, pues bueno, prácticamente estoy tratando de burlar al sistema judicial, y ahí se impondrá una multa o se impondrá una sanción que puede oscilar entre los 50 y los 500 días multa, ¿ok? Ahora, vamos a pensar a los particulares que promuevan dos o más demandas de garantías, porque también puede ser que haya actos que requiera plantear o sustanciar dos o más demandas de garantías, sabiendo que son improcedentes, simple y sencillamente a lo mejor para dilatar, o quiero hacer un tipo de pesquisa. Si yo injustificadamente sé que va a ser notoriamente improcedente y substancio o presento dos demandas de garantías, imaginen esto, pues puede llegar a ser, lo quiero tramitar de manera injustificada, a lo mejor porque necesito tramitar o esperar algún tiempo o dilatar el procedimiento para que me resulte beneficiado en otro procedimiento. La sanción a la que van a ser acreedores puede oscilar entre los 50 y los 500 días multas importantes. Ahora, pues también ustedes ya recordarán que hablamos del tema de la recusación. Cuando yo solicito a un juez que no conozca un asunto porque existe un impedimento, si yo planteo una recusación específicamente para dilatar el procedimiento sabiendo que no va a prosperar, pues al particular que haga eso, si plantea una recusación, si ustedes como abogados plantean una recusación y saben que no va a ser próspera y solo lo hacen para dilatar, pueden hacerse acreedor una sanción que oscila entre los 30 y los 300 días multa. Entonces también ahí, cuidado con las recusaciones que plantean. Si no están seguros, no lo hagan. Si están seguros, pues bueno, traten de juntar los elementos de prueba, pero no lo hagan para dilatar el proceso, porque eso es sancionado y pueden ustedes recibir una multa entre los 30 y los 300 días multa, ¿ok? Sí, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a pensar en otro supuesto. ¿Qué pasa si conozco yo algún acto o algún supuesto de sobreseimiento? Si yo como particular sé que el juicio se va a sobreseer, yo aún así lo planteo mi demanda de garantías. Vamos a pensar que sé que ya se murió alguna de las partes íntimamente o que no existe el acto reclamado. Si yo planteo una demanda de garantías y sé que hay alguna causal establecida para que me sobresea en el juicio de garantías, pues también, naturalmente, si no lo hago del conocimiento de la autoridad y yo se acredita que yo lo sabía, me pueden sancionar a mí como quejoso, como abogado incluso. La sanción puede oscilar entre los 30 y los 300 días multa. ¿Qué pasa si yo planteo por ahí alguna
algún incidente de nulidad de actuaciones o algún recurso o substancio de alguna actuación para tramitar alguna nulidad que es notoriamente improcedente, naturalmente con la intención de dilatar el procedimiento, pues también me hará acreedor una multa o a una sanción que oscila entre los 30 y los 300 días multa. ¿Ok? Vamos a hablar de pérdida de constancias de autos. Recuerden, cuando se pierde algún tipo de constancia, algún documento en el juzgado, que esto no debería de ocurrir, pues se implica o se aplicará una sanción que puede oscilar entre los 30 y los 300 días multa, hablando de no intencionalidad, o si hay intención, si acredita ante las autoridades competentes que yo estoy que fue por mi culpa o que es culpa atribuible al quejoso o alguna de las partes de que se haya perdido alguna actuación, la pena aumenta. Puede ser la pena por pérdida de documentos o extravío de documentos puede ascender a entre los 100 y los 1000 días multa de salario mínimo. ¿Ok? Ahora vamos a ver si yo planteo recursos improcedentes. Puede ser el caso que yo como quejoso planteo un recurso notoriamente improcedente. Ojo con esto que les estoy diciendo. Acuérdense que en amparo directo prácticamente ya es irrecurrible esa sentencia. En casos muy específicos puede proceder el recurso de revisión. Pero hay muchos abogados que plantean, ya por no dejar, vamos a plantear el recurso de revisión. Y yo sé que a lo mejor es notoriamente improcedente, pero esto, dicen algunos abogados, esto se acaba hasta que se acaba, aunque sepa que es notoriamente improcedente, y ahí en ese supuesto puedo ser acreedor a una sanción que oscilará entre los 30 y los 300 días multa, sí señor. Entonces tengan cuidado con eso. Si ya saben que no es recurrible la sentencia, que ustedes pierdan el amparo directo, pues no traten de no plantear cosas que no son procedentes por hacernos los interesantes, porque podemos ser sancionados con una pena que oscila entre los 30 y los 300 días multa. ¿Ok? Si yo solicito indebidamente la suspensión del acto reclamado, recuerden que no necesariamente en todos los casos se puede pedir o se debe pedir la suspensión del acto reclamado. Normalmente la pedimos porque asumimos que es procedente, pero si yo sé que no opera la suspensión del acto reclamado porque va en contra del orden público, del interés social, y aún así la solicito, pues bueno, me puede ser acreedor una multa que oscila entre los 50 y los 500 días multa. Es importante, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si las autoridades ante las cuales se sustancia la suspensión del acto reclamado no rinden o no resuelven oportunamente el tema de la suspensión? Concede o niegan. Recuerden que las autoridades también tienen plazos para discernir o para esclarecer o para determinar si es procedente o no la suspensión del acto reclamado. Pues las autoridades ante las cuales se sustancia o se solicita la suspensión del acto reclamado y no lo hacen en tiempo y forma, pueden hacerse acreedores a una sanción que oscile entre los 50 y los 500 días de salarios. ¿Ok? Ahora, se impondrá alguna multa. Por ahí la ley es clara y dice, refiriéndose a las autoridades, que pueden ponerse multa que oscile entre los 100 y los 1000 días de salario o días multa, entre los 100 y los 1000 días multa a las autoridades que incurren en algunos supuestos muy específicos. Vamos a pensar que se les solicita a las autoridades responsables un informe previo y no lo rinden, pues serán acreedores a una sanción que oscila entre los 100 y los 1000 días multa. Ese es el primer supuesto. ¿Qué pasa también si se les requiere a las autoridades responsables que certifiquen qué fecha se emitió el acto reclamado que aducen los quejosos en sus demandas de garantías? Todo esto con la intención de tener la certeza en que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados, porque recuerden que a partir de esa fecha empieza a computarse el término para la substanciación de la demanda de garantías, que puede variar en varios supuestos, como ya lo hemos platicado. Pero ¿qué pasa si la autoridad hace caso omiso? El juez federal puede requerir a la autoridad responsable: oye, certifícame qué día llevaste a cabo el acto reclamado, y no lo haces. Si no certifican en este acto, pues bueno, en ese sentido se les puede también imponer una sanción que oscila entre los 100 y 1000 días de salario o días multa. ¿Ok? Y bueno, cuando las autoridades no tramiten dentro de los plazos establecidos una demanda de garantías, vamos a hablar en términos generales. Recuerden ustedes que son cuestiones de constitucionalidad y son de suma urgencia, pero si no se respetan los plazos establecidos en la ley para rendir sus informes previos, sus informes justificados, o para
responder a las peticiones de los juicios federales, de los juzgados o tribunales federales, se les puede imponer una sanción que oscile también entre los 100 y los 1000 días de salario o días multa, ¿ok? Tratándose de amparo contra leyes, ahí en ese sentido no hay sanciones, porque se considera por ahí que solamente las autoridades, obviamente las autoridades responsables en el caso de los amparos contra leyes, pues serán aquellas que estén involucrados íntimamente en el proceso legislativo. Vamos a hablar de autoridades que son propias del Poder Legislativo, y para que conozca la Corte estas cuestiones inherentes a amparos contra leyes, no es necesario en realidad el informe previo o el informe previo por parte de las autoridades responsables de carácter legislativo, porque pues no afecta en nada. De todas maneras, la Corte tendrá en sus manos la exposición de motivos, la ley en sí misma, para entrar al análisis propio de la constitucionalidad o no. Entonces a las sanciones, a las autoridades de carácter legislativo, en el caso de amparo contra leyes, pues no se les aplica ningún tipo de sanción si no rinden estos informes previos, y ya la Corte se abocará al estudio propiamente de su momento, ¿ok? Con esto pues prácticamente terminamos el capítulo de responsabilidad, de medidas de premio, de correcciones disciplinarias, y ya la próxima sesión estaremos abocándonos propiamente al tema de delitos en materia de amparo, que esta va a ser una sesión muy interesante, ¿ok? Si tienen alguna duda, ya saben que pueden hacérmela llegar a través de los canales que ya conocen, que es el WhatsApp, que son que es el Classroom, que es el chat que tenemos grupal, o bueno, algún mensaje de audio. Quedo a sus órdenes y les mando un cordial saludo a todos.